déjeme ir hasta Washington, allá a la capital estadounidense, en donde se encuentra don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, para que nos hable sin censura de las últimas noticias. Y vaya que si hay noticias que analizar. Contra viento y marea, le ratifican el nominado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Donald Trump. Brett Kavanaugh ya es miembro de la Suprema Corte de Justicia y bueno, pues esto se ha venido como una avalancha de noticias, de críticas y defensas de Brett Kavanaugh, y de eso está enterado y mucho más don Jesús Esquivel. Don Jesús, ¿cómo estás? Feliz lunes. Muy bien, buenos días, Vicente. Cuéntenos, ¿qué sale de todo esto? De este nuevo escándalo, o de un escándalo mayúsculo rumbo a noviembre y las elecciones de medio término. Entonces ya es un hecho más que escándalo. Ya Brett Kavanaugh es un integrante de la Suprema Corte de Justicia. El Partido Republicano, el sector más conservador de la sociedad de este país, es dueño de los tres poderes, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Son los republicanos los que representan todo, y de ahora en adelante, por eso yo lo decía, Vicente, es muy importante lo que ocurrió este sábado, porque muchas de las decisiones que se tomarán para generaciones que vienen van a ser en base a opiniones conservadoras, y el tema migratorio va a ser uno de los más afectados. Son 5 contra 4 los que comulgan con las ideas antimigratorias, en parte, no con todas, de las de Donald Trump. Y eso era lo que quería el mandatario estadounidense, contar con una decisión del poder judicial que estuviera acorde a sus ideales, a sus propuestas, y ahí está. Por eso viene ahora algo muy interesante, que es qué ocurrirá el martes 6 de noviembre. Aunque existe un gran descontento a nivel nacional por lo que ha ocurrido en el país en los últimos 2 años, sería innegable el poder establecer también que hay quienes comulgan perfectamente con todo esto, mi querido Vicente, y esa es una realidad. ¿Qué tan peligroso resulta esto? Porque hemos dicho que Donald Trump no es un dictador, aunque así a veces se asuma él, un autoritario, pero acabas de decir, Jesús, algo verdaderamente tétrico para el futuro de Estados Unidos a corto plazo. Los tres poderes controlados por los republicanos, en otras palabras, a merced de Donald Trump. Sí, digo, está claro, ¿no? Lo habíamos dicho ya en muchas ocasiones. Los republicanos dominan la Cámara de Representantes, Trump es el presidente, y ahora son 5 jueces de los 9 que son de ideas conservadoras. Brett Kavanaugh creo que fue el ejemplo claro de todo esto, por las audiencias que hubo en el Comité Judicial, y que pese a las demandas de ataques sexuales y la división, las protestas, manifestaciones, por eso créeme, y no es por criticar, que las manifestaciones no sirven absolutamente de nada. Quienes controlan el poder, quienes votan, ni ven ni escuchan lo que pasa en las calles. Mi querido Jesús, estoy leyendo lo último que escribes para la revista Proceso. ¿Me quieres hablar del nerviosismo en el Congreso de Estados Unidos por lo que significa, o lo que no saben que significa, Andrés Manuel López Obrador? Me parece muy interesante esto, que haya la idea que Andrés Manuel no va a tomar en cuenta la agenda estadounidense en ciertos temas, y esto pone nerviosos a los legisladores acá de este lado de la frontera. Pues no los va a tomar en cuenta porque es presidente de México, nada que ver con Estados Unidos. Lo que escribí no es que sea nerviosismo, es un reporte que se entrega al Congreso, en el cual hay dudas respecto a lo que vaya a ocurrir a partir del 1 de diciembre. Una es si va a echar atrás las reformas estructurales que se aprobaron, sobre todo en el sector energético, que es lo que más le interesa al gobierno estadounidense en general, y no estoy hablando de Donald Trump, los intereses de Estados Unidos, y ahí entra el capital privado, entra la sociedad, entra el gobierno, y cuando digo el gobierno me refiero Congreso y también la Casa Blanca. Eso es una de las cosas que les preocupa,
porque hay muchas expectativas, pero tampoco hay claridad. Y esto se debe a que todavía no empieza a gobernar. Era lógico que hubiera una sacudida en la manera de canalizar lo que ocurre en México, en Washington, una vez que se dio el resultado que se dio el pasado 1 de julio en los comicios mexicanos. Yo reitero, más allá de este reporte y de lo que diga Trump por cuestiones electorales, México pasa desapercibido de los verdaderos intereses políticos en Washington, Vicente. Te pregunto, ¿en qué momento de los últimos 5 o 6 años se llevaron a cabo audiencias en el Congreso como ocurría en el pasado para analizar la relación bilateral? No hubo ninguna. E insisto, que el verdadero poder político no está en la Casa Blanca, está en el Congreso. Ahí es donde se aprueba todo. Hay un informe que se entregó a los congresistas sobre el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Qué incluye este reporte y cómo califican el sexenio de Enrique Peña Nieto, Jesús? Bueno, es que lo esté calificando, recogen lo que ocurrió, porque para decir cómo lo ven, dicen que lo que ocurrió el 1 de julio se refleja en los sondeos hechos en México. La mayoría de los mexicanos ven lo que hemos visto, un gobierno corrupto, de impunidad, de inseguridad, manejado por Enrique Peña Nieto, que no cumplió con las expectativas. Es un balance que hacen. El análisis de este reporte, que se entregó a todos los comités, subcomités y a los integrantes del Congreso, no es por alertarlos, esto es parte del trabajo que hace el Congressional Research Service, que es una oficina creada desde 1914, precisamente para canalizar ello. Se utiliza el reporte en el momento que sea necesario elaborar proyectos de ley o aprobar presupuestos que tengan que ver con México. Lo hacen con todos los países, Vicente. Muy bien, Jesús, 2 cosas para terminar y dejarte trabajar y agradecerte siempre el tiempo para Sin Censura. Mañana se presenta ante el Senado en comparecencia el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, que no dejará de ser para muchos el aprendiz de canciller. ¿Cuál es el balance desde tu perspectiva, desde acá, desde Washington, de la gestión de Luis Videgaray en la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Qué va a entregar en comparecencia? ¿Qué cuentas va a dejarle a los mexicanos? En primer lugar, yo no me considero con la capacidad de hacer un balance. Lo que te puedo decir es que ha sido una política exterior de altibajos, lo que se ha vivido, con enfrentamientos entre las dos presidencias por la falta de concordancia, y un personaje que intentó desde sus relaciones personales tratar de solventar lo que él consideraba acorde a la política de Enrique Peña Nieto. Por ello es que la figura de Jared Kushner en las relaciones de Videgaray con la Casa Blanca han sido cruciales, no solo por la solución que se le dio a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sino también en materia pues de seguridad y de inmigración. Y creo que el detener algunos intentos de Donald Trump de aprovecharse precisamente de esa relación de Videgaray con su yerno son patentes en el tema del tercer país seguro y del presupuesto de $20 millones que ya entregó el Departamento de Estado a la iniciativa Mérida, por si el gobierno mexicano, que no lo ha hecho ni lo va a hacer, deseara utilizar esos fondos para la repatriación de inmigrantes indocumentados a nivel intercontinental, que ya lo expliqué en tu programa, Vicente. Entonces, a mí me parece que es eso, ¿no? Una política exterior de altibajos. Yo no me siento en la capacidad, ni creo estarla, para hacer un balance general de una política exterior mexicana. Bueno, entonces, para cerrar el tema de César Yáñez, yo decía que hay de portadas de revista, y me quito el sombrero porque es una portada brutal, la de la revista Proceso de ayer, el irresistible encanto de la frivolidad. Desde acá, desde Estados Unidos, ¿cómo ves este escándalo? Pues como lo dice Proceso, frivolidad, ¿no? La gente incurre a las frivolidades
si no se da cuenta de que la sociedad, y más una sociedad como la mexicana, que rechazó precisamente ese tipo de formas de acciones, pues no iba a estar de acuerdo con ello, Vicente, y creo que pues es siempre el poder, o cuando se está cerca del poder, tiene una división muy delgada cuando la gente pierde los pies sobre la tierra. Buen punto, Jesús. Pues te mando un abrazo, Jesús, gracias por el tiempo y quedemos al pendiente para cuando lo merite la noticia o nos escuchamos aquí el próximo lunes. Gracias, Vicente, buenos días. Buenos días, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, hablando con nosotros como siempre sin censura de los temas que nos parecen los más importantes, espero que también le parezcan los más importantes.